Muy buenos días. En nombre de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, les doy la más cordial bienvenida a este evento que hemos denominado Transformación Digital para impulsar el sector de la construcción. Un espacio para establecer un diálogo sobre la digitalización como estrategia fundamental para aumentar la productividad del sector. Antes de dar inicio, quiero saludar a nuestros panelistas invitados. Doctora Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de Camacol. Al doctor Carlos Alberto Ruiz Martínez, viceministro de Vivienda, quien nos acompaña en representación del ministro Jonathan Malagón, quien se excusa por un compromiso de última hora con Presidencia de la República. También saludamos al doctor Diego Molano, consultor internacional de las TICs e Innovación, y a todas las personas que nos acompañan en este momento. Afiliados de Camacol, Junta Directiva Nacional, Juntas Directivas Regionales, Gerentes Regionales, representantes del sector público y privado y a los medios de comunicación que seguirán este espacio. Todos sean bienvenidos, es un honor tenerlos en este importante encuentro. Para iniciar con nuestro foro, doy paso a la presidenta ejecutiva de Camacol, doctora Sandra Forero Ramírez, quien nos expondrá el balance y las perspectivas de la productividad y transformación digital en el sector de la construcción. Bienvenida, doctora, y adelante. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a todos los que están conectados. Un saludo muy caluroso a nuestro viceministro, a Carlos Ruiz Vice, bienvenido, y a Diego Molano. Diego, bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Este reto de nuestro proceso de digitalización del sector, o al menos lo que hemos hecho desde Camacol, siempre estuvo muy apadrinado y muy impulsado y con mucha motivación nos daba Diego ante la necesidad de un reto que ya era ineludible y que ya deberíamos abordar. Entonces, le doy la bienvenida a los dos y al vice, por supuesto, porque los grandes avances que hemos logrado tal vez en los últimos meses ha sido el trabajo público-privado. El gran aprendizaje del mundo en el mundo ha sido la necesidad de que esto se trabaje del lado también del sector privado, pero también desde la política pública, porque cada uno por su lado, de manera aislada, no se logran los objetivos que nos hemos impuesto como país y como sector. Yo voy a arrancar mi presentación entonces. Básicamente es el balance de dónde estamos. Y muy bien. Espero que se esté viendo la presentación. Sí, perfecto, adelante. Entonces, productividad y transformación digital, balance y perspectivas. Esto es el trabajo que llevamos ya varios años y siempre lo hacemos con ustedes, con nuestros afiliados, con nuestras empresas. Construimos con usted, es porque es con ustedes que logramos tener nuestros avances. La presentación va a tener tres partes, una contándoles esa adopción tecnológica en el sector, siempre va a ser como esa primera parte, cuáles son las realidades. No me voy a enfocar mucho en el mundo porque Diego va a profundizar más en esto, pero sí esas realidades que es lo que tenemos en el país y nuestros avances. Acelerar el proceso de digitalización, ya definitivamente, y lo vamos a reiterar, es una prioridad, es una invitación porque entendemos que muchos de los que no se lanzan todavía, lo que requieren es este tipo no solo de eventos, sino de las condiciones, que se le den las condiciones para poder avanzar. Pero no lo olviden, esto ya es una prioridad. Y contarles desde la acción gremial, que es un poco nuestra tarea, cómo vamos nosotros, cómo podemos o nos hemos convertido en fuente de esta transformación. Entonces, esta adopción tecnológica en el sector, arranco con las realidades, y esto lo conocen todos ustedes. Tenemos enormes retos en digitalización para aumentar la productividad y la gestión de riesgos. Miren ustedes en esta gráfica, la línea horizontal es la tasa anual de crecimiento de la productividad y la vertical es el índice de digitalización, y la construcción tiene enormes retos, oportunidades de crecimiento, y esto no es solo en Colombia, esto es una gráfica de lo que pasa en el mundo. Esto es el trabajo que ha hecho McKinsey, que le hacen permanentemente seguimiento a eso del 2017, pero la realidad colombiana no es muy distinta. Es una realidad que también nos lleva a entender que necesitamos
pasar rápidamente a otro punto, hay todo un espacio para crecer y nos hemos propuesto desde Camacol que tengamos un sector mucho más productivo. Entonces, para lograr esa productividad y para lograr la gestión de los riesgos, estudio que les presentamos a ustedes tal vez hace unos 3 años, necesitamos avanzar de una manera decidida en digitalización. Ahora, no lo decimos nosotros, es estudios internacionales, pero también hablar de digitalización implica ver cuál es el camino que vamos a coger. Y el camino que nosotros adoptamos es el BIM. Entendimos que es una metodología con un gran potencial para apalancar la transformación digital y para aumentar la productividad. Y como les digo, eso ha sido ratificado por McKinsey, por el Boston Consulting Group y el Foro Económico Mundial. En todos los estudios de productividad que ellos han presentado sobre nuestro sector, dicen el camino de la digitalización es el camino de lograr avanzar en BIM. Estoy tratando de pasarla, pero... Se bloqueó la presentación. Bueno, avancemos, ya funcionó. Entonces, ¿dónde estamos? Lo primero es saber que este es un estudio, todavía no tenemos, es una investigación que estamos haciendo con las cámaras de la construcción de Latinoamérica, pero traemos unos resultados preliminares que queríamos compartir con ustedes. Necesitamos acelerar el proceso de adopción entre todo nuestro tejido empresarial. ¿Cuál es la situación ahorita? ¿Cuál es la realidad ahorita? Pues básicamente la realidad es que casi el 90% ha hecho o ha avanzado o lo ha contemplado y solo un 11% acepta no tener el conocimiento suficiente todavía en BIM y ni siquiera ha empezado a evaluar la posibilidad de usarlo. Pero lo que sí es una realidad y es una buena noticia es que el 45% están evaluando activamente la posibilidad de hacerlo, el 22% están abiertos a explorar su valor potencial para la empresa y el 22%, el otro 22%, consideran la herramienta valiosa, es decir, ya hay algo de conocimiento, pero no han comenzado a evaluar su utilización. Pero acá lo importante es ver que ya estamos en un entorno BIM y lo que queremos es pasar del entorno de pensarlo, de analizarlo, de evaluarlo, a hacer una adopción real. Nos hemos puesto, ustedes lo saben, como meta de la década y para eso tenemos que pensar modo BIM, al terminar esta década, tener los proyectos, no solo los proyectos, la totalidad de nuestros proyectos en modo BIM, sino también la institucionalidad suficiente para que eso tenga el impacto que se requiere y para que funcione. Creo que cada vez que la vaya a pasar va a haber un problema. ¿Será que lo pasan ustedes? Perfecto, ya proyectamos. Y yo voy a salirme de acá porque si no, no lo vamos a lograr. Listo, ya salí de la mía, me quedo con la de ustedes. ¿Esta es la que sigue? Muy bien, entonces, ya, exacto. Entonces,
Si bien lo han evaluado, y como decía, solo el 11% de las empresas, al menos en la investigación que estamos haciendo, evidencian que no, ni lo han evaluado, ni tienen ningún acercamiento, y las otras sí, también quisimos en ese estudio, por eso les digo, son preliminares todos los resultados que estoy contando, es cuál es la ruta que han adoptado y qué es lo que necesitamos. Y hay una dispersión enorme que, por supuesto, y eso pasa cuando uno se está aproximando, estoy hablando ya de hace varios años, se está aproximando a estas nuevas tecnologías. Entonces, pasa eso que ustedes están viendo en la gráfica. El 13% de las empresas contrataron servicios de consultoría, el 13% capacitaron a través de cursos ofrecidos por las universidades, o si nos vamos a la parte de abajo, lo que vemos entonces es el 63% hicieron un ejercicio de aprendizaje, pero hay toda una gama de maneras de aproximarse. Y ahí debemos garantizar, más bien, entre todos, y ese es un papel que asumimos como gremio, crear una ruta de adopción organizada y efectiva, porque se pueden perder recursos, tiempo, intención, voluntad, porque esto requiere voluntad de las empresas. Entonces, todo esto se puede perder si nosotros no logramos crear una ruta de adopción organizada que permita mirar esto integralmente y que se logre el objetivo final para cada una de las empresas. Entonces, ese proceso ordenado para que la ruta crítica, para tener en la ruta crítica el eje del plan de acción para adoptar BIM, para nosotros debe ser la formación. Claramente permite un mejor grado real de adopción y genera beneficios sostenibles y permanentes en la productividad. La formación es fundamental y toca tener también cuidado de qué nivel de formación estamos hablando, porque sin pretender criticar ni legitimar las muchas iniciativas que se encuentran en el mercado, también en eso debemos tener claro qué es el tipo de formación de que estamos hablando para tener la ruta de adopción organizada y efectiva para BIM. Avancemos. Entonces, ¿en dónde estamos? Con todo este panorama que les contaba, qué piensan las empresas, qué han hecho para para entrar al mundo BIM, dónde está el país, ahí esa es como la foto, y ahorita cuáles son los avances. Y yo, sin ser triunfalista, por supuesto, nosotros desde Camacol, pero sí creemos que hemos recorrido un camino valioso y que ha sido relativamente efectivo. Entonces, tenemos que mantener ese trabajo y pues mejorar en esa ruta organizada de la que estaba hablando. El 45% de las empresas han implementado BIM en los últimos 2 años. Y una cosa que es muy valiosa, de los que han implementado, predomina el nivel avanzado en la adopción. Es decir, las empresas que ya están en la implementación de BIM ya están en un nivel avanzado y eso es infinitamente valioso. Eso fue lo que nos permitió a nosotros trazarnos la meta de la década, entendiendo, por supuesto, que tenemos un tejido empresarial que es variado, que es disperso, que hay unas empresas que seguramente van a requerir más apoyo que otros, pero la fortaleza de estarlo trabajando desde el gremio es lo que nos permite unir esfuerzos, tener buenas prácticas, más que liderar, es como lograr ver cuál es esa ruta organizada. Miren ustedes que en los últimos 2 años hemos tenido, como digo, se ha incrementado en más del 15% con respecto a los años anteriores y el nivel básico solo está en un 19%, entre avanzado, que es el 54%, y moderado, el 27%, es que tenemos los usuarios de BIM. Entonces, es un camino que se ha recorrido y es un camino que debemos aprovechar para seguir avanzando, y una cosa que es muy importante, sin afanes, pero sí es un tema que debemos acelerar. Las circunstancias nos han mostrado, de hecho, hay cosas que se han acelerado por sí solas y hemos trabajado en muy pocos meses o aprendido en muy pocos meses cosas que hubiéramos tenido programadas para más tiempo. Entonces, acá lo importante es, esto es el avance que tenemos, pero seguramente con lo que logremos entre lo que estamos planteando con el gobierno, estamos trabajando con el gobierno y con otros actores de la institucionalidad, vamos a tener un avance un poco más dinámico. Hagamos. Y esto es hiper importante, porque
¿En qué es lo que tenemos? ¿En dónde estamos? Los procesos core, el core del tema de todo este proceso que implica la actividad edificadora. Avancemos de una vez con el 20. Muestran cómo es en temas, como en los procesos core de la actividad. Eso es súper importante, porque esto además es lo que nos permite, es un poco el reflejo de la gráfica anterior, y es ver que el 45% está en un nivel avanzado, y eso es muy, muy valioso. Miren ustedes que una de las fortalezas de BIM, como en su momento, porque este es uno de los instrumentos para el Lean Construction, que también lo hemos trabajado hace unos años y que ya entró, digamos, en la disciplina de la construcción de edificaciones, es la coordinación de disciplinas. Y ahí el avance ha sido muy importante. En el 17 se utilizaron un 42% y en el 20 estamos hablando de un 93%. Esto es uso de BIM en las empresas por procesos. La visualización durante la etapa de diseño, que es una cosa, acuérdense ustedes que esto es en este proceso de ensamblaje, cualquier ajuste, modificación que se haga, esto es lo que permite verlo integralmente, esa visualización del proyecto durante la etapa de diseño. Infinitamente valioso, pasamos del 57 a utilizarlo en el 78%. La comunicación del diseño, todo el tema de renders e imágenes, que pasar casi que de esa virtualidad a la realidad ahora es una cosa, es infinitamente valioso. Y cuando vemos los proyectos ya en esta manera de comunicarlos, esta manera de entenderlos, no solo visualizar el diseño, sino ya el proyecto, con las renders y las imágenes, con toda la incorporación o toda esa integralidad, es infinitamente valioso porque, como digo, permite que cuando se haga un ajuste sea una cosa de una mirada integral del proyecto. Pasamos del 35 al 73%, y de ahí en adelante, bueno, elaboración de planos conceptuales, cómputo y presupuesto. Ahí hay dos temas que son infinitamente valiosos, que es el tema de presupuestos, que ya hace parte de esto, y el tema de inspección de obra. Ustedes saben que nosotros llevamos, tenemos que decirlo con cuidado, acá se construye con calidad. Lo que pasa es que no estamos hablando de calidad, o sí estamos hablando de calidad, pero también estamos hablando de productividad. Y esta es la muestra de que esto va a cambiar los indicadores de productividad del sector. La manera de unir procesos, y también el tema de inspección de obra, que es una cosa, cuando tenemos tantos frentes de trabajo con empresas que ya no están operando en una sola ciudad, sino que están operando en diferentes ciudades del país, esto se vuelve fundamental. Sigamos. Pero básicamente esto lo que permite es acortar tiempos, mirarnos integralmente. El hecho de tenerlos en el core de la actividad es lo que permite, o lo que a nosotros nos permite afirmar que estamos hablando de un sector que claramente va a lograr indicadores de productividad distintos. Gracias a esta herramienta que, como ustedes ven, ya pasó de ser novedoso y estamos en toda la etapa de implementación. Ahora, en esta nueva normalidad, pues claramente la adopción de BIM se vuelve clave en la manera de aproximarnos como sector a esta nueva normalidad. Y es una gran ventaja, les tengo que decir, no haber desistido cuando arrancamos a plantearnos cuál era el camino para ser más productivo, haber tomado la decisión de irnos por este camino y no haber desistido al inicio, que realmente tuvo cierta dificultad, digamos, poder hacer permear esta práctica en nuestro tejido empresarial, pero ya lo logramos. La ventaja de esto es que había unos que ya habían avanzado y que bastante generosos nos permitieron crear el BIM Forum Colombia, que finalmente es donde está empaquetado, es esa gran plataforma donde está todo este conocimiento al servicio de todos ustedes. Entonces, claramente BIM lo vemos como un driver de esta nueva normalidad. Y hay dos elementos que son fundamentales: acelerar el rol de la adopción digital con BIM y las demás herramientas de colaboración. Eso es muy importante. BIM además es el camino y es la base para tener otras herramientas que ya hemos también puesto al servicio de ustedes, los afiliados, que vamos a seguir no solo promoviendo, pero siempre con una mirada integral. No es solo comprar el software, no es solo capacitarse, es una mirada integral de cuál es el camino para lograr acelerar esta adopción. Muy importante,
y ustedes lo saben, en la naturaleza de nuestra actividad en Colombia, la colaboración con contratistas, esto es infinitamente valioso. Y ahí el gran reto, porque lo podemos tener en las empresas, pero necesitamos trabajar mucho con los contratistas. Ustedes saben que el contratista es muy importante en el eslabón nuestro de producción de construcción de edificaciones. La gestión efectiva de espacios y programación de actividades de obra, ahí también lo necesitamos. Esta es otra manera, además, de trabajar, de formar a nuestros trabajadores y los proveedores en un mercado digital y estandarizado. Acuérdense ustedes cuando presentamos los resultados, tal vez, de nuestro estudio de productividad y gestión de riesgos, y uno de los elementos donde se veía que había además mucho para avanzar, también en esto de digitalización, pero un tema mucho que veíamos que se podía avanzar mucho, era todo el tema de proveeduría, en el tema de compras y cómo lograr que realmente ahí había grandes oportunidades de mejora, las empresas ya lo están haciendo, pero importantísimo hacer el clic inmediato de que este tema de proveedores se haga en un mercado digital y avanzar hacia la estandarización. Ese es un gran reto que tenemos, pero ya nos dimos cuenta que teniendo avanzada la adopción de BIM, estos elementos para acelerar, digamos que tenemos el terreno allanado para poder avanzar. Ahora, la cultura empresarial y habilidades necesarias para operar en la nueva normalidad. Eso es absolutamente importante y ahí muy importante la capacitación en herramientas tecnológicas para la mano de obra. Ahí se vuelve todo el tema que nosotros hemos hablado, lo que proponemos en la política pública, lo que hacemos la autogestión nuestra para lograr formación adecuada, y que hablamos de formación para el trabajo, tiene que ver con eso, capacitación en herramientas tecnológicas. Hacia allá debe ir la formación para el trabajo. Realmente, si estamos hablando que queremos una formación que genere empleabilidad, en este sector particularmente, que todos los sectores, pero en este sector sabemos qué es lo que necesitamos, sabemos cuáles son esas herramientas y cuáles son esas capacitaciones que debemos darle a la mano de obra. Avancemos. Segundo paso, ¿cómo vamos por qué hablamos de, avanza, por favor, de acelerar? ¿Y dónde estamos nosotros? Pues nosotros o Camacol, tal vez hace unos 3 años lanzamos nuestra ecuación para aumentar la productividad. ¿Con base en qué? Pues en los estudios que hemos hecho, pero sobre todo en el que enfocamos en gestión de riesgos y productividad. Y hay 4 frentes de trabajo que se vuelven fundamentales, siempre con una base, más que una base, con unos cimientos muy fuertes de fortalecimiento institucional y seguridad jurídica. Estos 4 frentes de trabajo son formación de la mano de obra, digitalización y adopción tecnológica, nuevas fuentes de inversión y modelos de negocio, y fortalecimiento y modernización empresarial. Por supuesto, hoy no es el espacio para contarles cada una de estas, pero lo que sí es claro y debe tenerse en cuenta es que el tema de digitalización es transversal al resto de los frentes de trabajo y fundamental desde la política pública para lo que hemos llamado los cimientos del fortalecimiento institucional y seguridad jurídica. Piensen ustedes que en este reto que tenemos de acelerar la adopción de BIM, la institucionalidad debe ir muy de la mano. No nos puede pasar, y esto no es una crítica, sencillamente digo no podemos repetir la historia, que el privado avanza para ser más productivo y la institucionalidad que debe acompañar esa productividad se quede atrás. Por eso el trabajo tan valioso que llevamos con el Gobierno Nacional, con el DNP, con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Vivienda, para que vayamos todos de la mano, gradualmente, porque es que esto es gradual. Yo hablo de acelerar, por supuesto, pero no vamos a acelerar con decretos, digamos gradualmente, pero todos coordinados para que cada paso que vamos dando, lo vamos dando desde el sector público y desde el sector privado. Avanza, por favor. Y acá hay 2 frentes de trabajo prioritarios. En esta digitalización y adopción tecnológica, como ese pilar, ese elemento transversal de nuestros 4 frentes de
la ecuación de la productividad. Educación, formación para el trabajo y creación de capacidades gerenciales. Eso es infinitamente importante. Este es un trabajo muy de nosotros, claro, acompañados también de la política pública, pero hemos avanzado en eso enormemente. Y una política BIM, y como lo decía, el desarrollo institucional para su implementación. Avancemos. Y esto, como decíamos, y siempre nos van a oír hablando del tema de formación, es porque es fundamental. Esta oferta educativa que demos para todo el nivel, ya me devuelvo a cuando hablábamos cuáles son esos elementos a los que debemos unir. Entonces está el tema de los contratistas, está el tema de la mano de obra, por supuesto está el tema gerencial. Entonces esa oferta educativa debe ser para todo nivel y en toda la cadena de valor. Esto es fundamental. Ahí les quiero decir, y valoramos enormemente, lo que hemos avanzado con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo y con el SENA en el Catálogo Nacional de Cualificaciones del Sector de la Construcción. Si bien no lo hemos entregado por un trabajo conjunto, ya estamos en la parte de socialización, por eso me atrevo a traer como dos elementos, o estos elementos básicos de lo que mostró ese Catálogo Nacional de Cualificaciones, que va enfocado ¿a qué? A tener sectores más productivos, a que de verdad tengamos formación para el trabajo, en fin, lo que están haciendo varios sectores, hay otros sectores que ya tienen su catálogo, nosotros arrancamos el año pasado, la meta es entregarlo este año, pero básicamente de 34 cualificaciones identificadas, 50% cuentan con uno o más componentes de BIM. De ahí que se vuelva tan importante el tema de la oferta educativa. En ese marco nacional de cualificaciones que está en el plan de desarrollo, se desprende el catálogo nacional de cualificaciones para nuestro sector y ahí el BIM tiene un papel protagónico y fundamental. Entonces no podemos desligar esto que estamos hablando hoy, esto que nos convoca hoy de cuál es el camino para la transformación digital de nuestro sector, de lo que está planteado en lo que va a ser la formación y lo que necesitamos en cualificaciones en el país. Muy importante, formación tecnológica, un paso que el país, que estamos en mora de dar, y acá no estoy hablando si el sector público, no, todos estamos en mora de dar realmente el paso a la formación tecnológica, pero no lo podemos dar, al menos en nuestro sector, al margen de lo que es la digitalización. Los pregrados y posgrados, muy importante también. A nosotros, por el BIM Forum Colombia, nos llegan muchos jóvenes que dicen, mire, ya me gradué, yo no voy a esto en la universidad. En este momento de la vida que se gradúe alguien que tenga en alguna de las disciplinas, nosotros tenemos 14 disciplinas que tienen que ver con nuestra actividad. Y no han visto, no se han involucrado en los procesos de digitalización y en BIM. Es muy importante hacerlo. Y el tema de maestría específica en BIM, que eso ya es un tema de 2 años, pero no podemos perder el tiempo ni la posibilidad de actualizar, adecuar y ampliar la oferta de programas en educación a la demanda de cualificaciones en BIM. Debemos hacerlo, debemos dar ese paso. La ventaja de este Catálogo Nacional de Cualificaciones es que es un trabajo integrado. Es decir, está el Ministerio de Trabajo, porque necesitamos formar para emplear, está el Ministerio de Educación, formación, está SENA, donde podemos fortalecer enormemente la parte del tema tecnológico, y pues estamos nosotros que finalmente, digamos como gremios, tenemos la capacidad de decir qué es lo que necesita el sector para garantizar eso. Y la creación también, ¿qué más necesitamos? Aparte de actualizar, adecuar y ampliar esta oferta, crear habilidades BIM en actividades complementarias, ya lo había dicho. En la cadena de provisión, muy importante, y en eso creo que ya hay unos pasos importantes. Nosotros, de hecho, desde Camacol tenemos una oferta para nuestros empresarios que tiene que ver con esto. El tema de financiación, la nueva manera de hacer negocios, ustedes lo han visto, y eso es muy importante porque eso también tiene los espacios para que estemos hablando de BIM en esto, y las instituciones públicas y otros actores que también tienen que ver con nuestra actividad. Adelante.
Ahora, ya hablé desde lo público, desde lo privado, seguramente voy a hacer solo una mención desde lo público, pero claro, ya ahorita viene, sigue en el uso de la palabra nuestro viceministro de Vivienda, pero la política pública acá se vuelve fundamental. Con Diego, cuando hablábamos, me ponía mucho el ejemplo de BIM Chile, o de Plan Chile, y allí aprendimos mucho allá, arrancamos como privado, allá ya hacen parte total en la política pública, y Colombia creo que está dando, creemos nosotros que está dando unos pasos positivos en ese sentido. La política pública se vuelve fundamental para esto que estamos hablando, de acelerar la adopción tecnológica, pero ojo, muy importante, como todo, porque no podemos desconocer nuestras realidades, la realidad de nuestro tejido empresarial, la naturaleza de nuestra actividad, que es una actividad compleja, y cómo podemos llegar a ser productivos y las metas de la década. Entonces, todo eso lo que nos obliga es tener progresividad, ser progresivos y irlo haciendo incrementalmente. Y no es contradicción, lo que pasa es que acelerar quiere decir no podemos ni devolvernos ni dejarlo de lado, tiene que ser una prioridad. Pero en el marco de esa prioridad, reconocer nuestra realidad y hacerlo de manera progresiva e incremental. El marco estratégico con acciones concretas que ya se ha avanzado es el documento de estrategia BIM País, que esperamos presentarlos de la mano del Gobierno Nacional en nuestro evento de BIMCO, que ahora hablamos del evento, la hoja de ruta de la implementación de este documento y de desarrollar el marco colaborativo común e incentivos. Muy importante, necesitamos ayudar a las empresas y también al sector público para llegar a cumplir los objetivos. Y eso se hace con ese marco colaborativo común. Y la creación de capacidades institucionales. Muy importante, cada vez que hablamos de los decretos de ley antitrámites, es muy importante que se tenga en cuenta el tema de la digitalización. Y además, necesitamos de verdad hacer una racionalización de trámites porque no hay proceso, por más que logremos hacer una digitalización de todo, es más fácil, esto va a sonar como de una frase absolutamente obvia, pero si pasamos de tener 65 trámites a tener 10 que realmente son los que se requieren, es más fácil hacer el proceso de digitalización. Entonces, tener un entorno regulatorio y de procesos del sector racionalizado y eficiente, y una inversión pública que es necesaria, y el diseño institucional para operar BIM, con todo lo que nos implica a nosotros en trámites, poder trabajar o poder producir edificaciones formales en el país. Sigamos. Ya para terminar, ¿en qué estamos? Nosotros desde Camacol seguimos apalancando esfuerzos de formación en todos los niveles. Cuando hablo de formación, quiero decir que es parte también sensibilización, ya en los más avanzados es una aproximación distinta, y ya estamos pues también en unos niveles mucho más avanzados. Entonces, estas 4 frentes van a mostrar un poco eso. Desde el Camacol hemos hecho, desde que arrancamos con todo nuestro esfuerzo de BIM Forum Colombia. ¿Por qué BIM Forum Colombia? Porque hemos podido, esto no se puede hacer solos. Y la decisión nuestra fue, tenemos que entrar a las redes internacionales, hay un BIM Forum Latam, ya está Chile, México, Brasil, Colombia, Perú, y esto también nos permite entrar a las redes internacionales, estar organizados, sencillamente es estar organizados, y que sea una plataforma realmente donde se encuentre la oferta que se requiere para una implementación de BIM. En el marco del BIM Forum, entonces, con todos los temas que hacemos casi del día a día y permanentemente, siempre hablando de BIM en el proceso de digitalización, hemos impactado o llegado a unas 9.000 personas de nuestras empresas. También trabajamos con la academia, eso es muy importante, para poder involucrar desde mucho antes a que se terminen las carreras del pregrado a los estudiantes. En este momento estamos en el proyecto Camacol competitiva. Esto es una convocatoria que pues estamos haciendo, que se dio con Impulsa y con el ministerio, y este está arrancando. Vamos a trabajar, o estamos ya en el proceso del ejercicio, los cursos BIM y sostenibilidad, lo estamos trabajando en 5 regiones, 69 empresas y 10 pilotos. ¿Por qué decidimos hacer esto? Pues esto no se puede quedar en Bogotá, y ahorita en esta posibilidad de la virtualidad y todo, pero necesitamos también llegar a las empresas, y esta convocatoria nos permitía llegar a distintas regiones para llegar a distintos tamaños de empresas. Entonces ahí estamos, 69 empresas con 10 pilotos. En el SENA, pues estamos, ahorita acabamos de
ganar, si esa es la palabra, participamos en la convocatoria de formación continua especializada. Todos los años nos íbamos con distintos temas. Vamos a presentarnos con esto, y definitivamente en los últimos años dijimos no, vamos a canalizar los esfuerzos, las convocatorias, los recursos que podamos lograr para nuestros empresarios y para nuestros trabajadores en digitalización. Entonces, en esta convocatoria que acaban de dar los resultados en el SENA, a quienes le agradezco enormemente el apoyo en este tema de digitalización, tenemos 3 cursos, grandes cursos de BIM y digitalización en construcción, en el que esperamos llegar a 500 trabajadores de nuestras empresas, porque esto sí está enfocado a trabajadores de nuestras empresas. Y el segundo semestre del año estamos acabando de montar ya, no solo en este tema de digitalización, sino en otros temas a nivel gerencial y de sostenibilidad, lo que hemos llamado la Academia Camacol. Ahí, en este tema específico de productividad, todo lo vamos a enfocar en capacitación BIM, introducción BIM, los roles, gestión, software y contratos. Muy importante entender que la base de todo esto es el producto del primer año de trabajo del grupo de fundadores del BIM Forum Colombia, que es que la guía, las 7 guías que nos permiten entender cuál es la aproximación. Y por eso vamos, porque estaban en distintos niveles las empresas y no queríamos ni que las que iban adelante se atrasaran, ni las que estaban empezando no entendieran, por ejemplo, esa homologación de los lenguajes. Entonces ya tenemos las 7 guías, se van actualizando, pero es la base de todo este proceso. Avancemos. Ahora, esto es lo que estamos haciendo y las acciones, pues, a seguir son acciones en las que vamos a tener múltiples frentes de trabajo y priorizar los retos del corto plazo. En la agenda estratégica, ya lo dije, herramientas de adopción BIM para el sector, ya lo mencioné ampliamente en la necesidad que tenemos o cómo el BIM, que es nuestro camino para la digitalización, tiene que ver con los otros 3 pilares de la ecuación de la productividad, fortalecimiento de capacidades, en eso vamos a seguir trabajando permanentemente. Hay una cosa que aprendimos de hace unos años, que no capacitamos porque es de alta rotación nuestra población, no, ya lo que nos dimos cuenta es que lo que tenemos que tener es una gran bolsa de conocimiento de BIM en todos los niveles de nuestros trabajadores y de nuestros profesionales, para todos los procesos. Y estamos arrancando en el core de los procesos, lo cual es infinitamente valioso. Y el apoyo en diseño e implementación de política BIM. Como digo, es un trabajo conjunto con el gobierno nacional, de ahí ya tenemos casi que una ruta armada y el documento lo vamos a presentar, el documento BIM de Colombia lo vamos a presentar en el BIMCO de este año. Y en los retos a corto plazo, en esto estamos trabajando, parecen muchos, pero la ventaja es que ya tenemos avances, articular otras tecnologías, ya lo había mencionado, crear incentivos correctos, esto es muy importante para que las empresas se les facilite acceder a implementar la implementación de BIM, masificar la formación, no puede ser un tema ni de 5 ciudades ni de 5 empresas, esto tiene que ser masivo en un país que hace rato superó el tema de que la construcción es de 5 empresas y ya estamos hablando de construcción full en 140 municipios, es fortalecer el lenguaje común, creo que este fue nuestro primer paso y vamos actualizando y es lo más valioso y el aprendizaje de otros países fue, ojo, tenemos que tener lenguaje común o si no, no la logramos. Garantizar acceso a herramientas tecnológicas y permear a todos los actores, nuestros proveedores, la creación de familias, tener los catálogos, en eso también hemos avanzado con la industria que es infinitamente valioso. Adelante. Y ya termino tal vez con un par de anuncios en nuestra agenda. Uno, BIMCO, ya les conté, BIMCO es el 22 de octubre de este año, vamos a hacer edición virtual, por supuesto, no vamos a dejar de hacer nuestros eventos en esta nueva normalidad y por supuesto vamos a enfocarlo como nuestro congreso también, en nuestro sector en esta nueva normalidad, conociendo el futuro hoy, vamos a tener nuestros conferencistas internacionales y nacionales y BIMCO va a ser este año la oportunidad para entregar el premio
Excelencia BIM Colombia. Hoy este es un premio que les vamos a presentar hoy, no lo hago ya porque lo vamos a hacer de la mano del ministerio, es un premio que consideramos que es una manera de reconocer el esfuerzo, la voluntad, las ganas que han puesto nuestras empresas para estar en este proceso de digitalización y sobre todo poner en el nivel que debe estar BIM y con el apoyo del ministerio. Entonces más adelante con el vice lo vamos a presentar. Acá termino yo, les agradezco estar en este evento. Sugerencias, los temas que consideren, está la página del BIM Forum Colombia y bienvenidos, sigamos adelante en este proceso de digitalización que es lo que nos garantiza seguir aumentando nuestra productividad y tener una gran facilidad o al menos tener un camino para gestionar los riesgos en nuestro sector. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Antes de darle la palabra al viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz Martínez, quien nos hablará sobre la política integral para la productividad del sector constructor, los invito a ver un saludo que nos envió el ministro Jonathan Malagón. Quiero comenzar por agradecer a Camacol por esta invitación, a su junta directiva en cabeza del doctor Carlos Arango y el doctor Carlos Mario Gaviria, pero especialmente a su presidente, a la doctora Sandra Forero, al vicepresidente del gremio, al doctor Edwin Chiribí, y a las dos personas que han trabajado más intensamente en la consolidación de esta agenda. Son ellos la doctora Victoria Cunningham y el doctor David Sierra. Saludo de igual forma, con gran aprecio y con mucho entusiasmo, a mi ex jefe y buen amigo, el doctor Diego Molano Vega, exministro de las TIC. El doctor Molano es un referente a nivel latinoamericano en temas de innovación, en temas de productividad, en temas de digitalización. Por eso nos llena de orgullo poder contar con usted, doctor Molano, en el desarrollo de esta jornada. La de Colombia durante los últimos 20, 25 años, en términos de la vivienda, en particular de la vivienda de interés social, es una revolución. Una revolución que se puede dimensionar en distintas aristas. Una de ellas, la escala de producción. Mientras este país producía en la segunda mitad, en el segundo lustro de la década de los 90, entre 30 unidades, cerca de 35.000 unidades por año, en el 2010 ya producíamos más de 85.000. Y los últimos 2-3 años ya pasamos esa barrera de los 100 y estamos por encima de 110.000 unidades. Lo que hemos visto es un gran incremento en el ritmo de producción de vivienda de interés social, que es a todas luces, para un periodo tan corto de tiempo, revolucionario. Pero no solamente estamos produciendo más vivienda que antes, la estamos produciendo ahora a lo largo y ancho del territorio nacional. Mientras en el 2010 el 85% de las unidades BIS se producían en las 4 principales capitales, hoy esa cifra es de tan solo el 55%. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que hoy una de cada 2 viviendas de interés social se produce por fuera de estas grandes capitales, por fuera de Bogotá, por fuera de Medellín, por fuera de Cali y por fuera de Barranquilla. ¿Qué nos ha permitido esto en la práctica? Que todas las externalidades positivas de este sector, en términos de producción de riqueza, en términos de compra de insumos, en términos de contratación de mano de obra, no se concentren solamente en grandes ciudades, sino que se pueda democratizar regionalmente a lo largo y ancho del territorio nacional. Eso también se evidencia en el número de subsidios, que el número de municipios a los cuales llegan los subsidios del gobierno nacional. Hoy son más de 400 municipios a lo que hemos llegado con la oferta institucional del ministerio, y esta es una señal inequívoca que no solamente estamos produciendo más, sino que estamos produciendo en regiones. Una tercera realidad que también es revolucionaria tiene que ver con la progresividad, y significa que no solamente hacemos más casas, las hacemos en sitios donde antes no llegábamos, sino que ahora están llegando más que proporcionalmente a aquellos que tienen un nivel de ingreso más bajito. Cuando llegamos al gobierno nacional, el 30% de los subsidios quedaban en las familias entre 0 y 2 salarios mínimos de ingreso. Hoy, tan solo 2 años después, hemos logrado invertir esa matriz, y hoy el 70% de los subsidios están llegando a colombianos que ganan menos de 2 salarios mínimos. Por eso, la de Colombia, en términos
tenemos agendas pendientes por consolidar. Hay varias tareas en las que vamos un poco más atrasados y si nos comparamos con algunos referentes latinoamericanos, aunque hemos tenido avances en los años recientes, todavía nos falta un largo camino por recorrer. Tal vez la más importante de esas agendas es la agenda de productividad. Por eso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio viene trabajando en varias líneas de acción de la mano de otras entidades del gobierno nacional. Trabajamos en las fábricas de productividad con el Ministerio de Industria y Comercio, en InnovaCluster con Impulsa, trabajamos en la actualización del Marco Nacional de Cualificaciones con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, con el SENA, trabajamos también en la digitalización de las licencias de construcción junto a la Superintendencia de Notariado y Registro y trabajamos en la agenda BIM. Es por eso que el evento que hoy nos convoca tiene una gran importancia y tiene un gran significado. Se trata no solamente de destacar las mejores prácticas en implementación de BIM, sino también a los protagonistas que se encargan de llevar a cabo ese proceso. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que aquí en 2022 el sector edificador de Colombia sea no solamente el gran protagonista en la recuperación de la economía colombiana, sea a la vez aquel que logre rebasar las metas del Plan Nacional de Desarrollo en lo que tiene que ver con reducción de déficit habitacional, sino que también sea un gran ejemplo sectorial para este país y para América Latina de reconversión en lo productivo, apuntándole a mayores niveles de productividad y una implementación mucho más prolija de la tecnología. Tenemos todavía un largo camino por recorrer, pero vamos en la dirección correcta. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Gracias al ministro Jonathan Malagón. Ahora doy la palabra al señor viceministro. Bienvenido, doctor, y adelante. Los slides. ¿Pero cómo los ven? ¿Aló? Bueno, ¿ya me escuchan bien? Bueno, no, pues sí, señor, perfecto. Es un gusto para mí estar en este espacio con la doctora Sandra, que estamos compartiendo varios espacios y yo creo que eso habla muy bien de la articulación público-privada en el cual estamos en muchas dimensiones trabajando de manera paralela porque tal vez es la única forma de lograr una política pública exitosa y un desarrollo del sector de manera sostenible y es trabajar de manera muy articulada y yo creo que por ahí cada día de por medio estamos compartiendo un espacio en alguna de las distintas dimensiones que se están trabajando dentro de la agenda de política pública. También un saludo muy especial al exministro Diego Molano. Tal vez no lo recuerda, pero él fue la primera persona que me dio la oportunidad de trabajar en lo público, en una pasantía que hice en el Ministerio TIC cuando era ministro, en el Plan Nacional de Fibra Óptica y en la estructuración también de temas del plan de microondas, que era para llegar a las zonas más apartadas del país a través de fibra y de llegar con esa infraestructura de banda ancha a todo el país. Entonces, para mí es un honor también compartir un espacio con él aquí en esto. Entonces, nosotros quisimos hacer una presentación relativamente corta, mostrando como 4 retos que identificamos en el sector, asociados con 4 líneas de trabajo que nosotros estamos adelantando en este momento, que justamente esta agenda ha sido una agenda donde nos hemos subido a unas iniciativas que ya se venían liderando desde el sector privado, otras que estamos trabajando de manera paralela conjuntamente para poder sacar adelante y lograr unos resultados importantes y crear esas primeras bases de lo que es una política de largo plazo en productividad. Entonces, el primer elemento es en cuanto a la duración del proceso constructivo. Es un reto que en este momento va a ser incluso más importante porque cuando tenemos ese efecto de la emergencia, digamos, de la pandemia que estamos viviendo en este momento, que ha alargado los ciclos constructivos, que hay algunas medidas que se inspiraron en eso, por ejemplo, la extensión de las licencias, pero en términos generales ya previo a esto veníamos experimentando un aumento en los tiempos del proceso constructivo. Más o menos en el 2010 hablábamos de unos 16 meses, 17 meses, hoy estamos hablando de 21 meses y muchos elementos relacionados con el tiempo en que se demora el privado en hacer el trámite, en la relación con la que se está teniendo con muchos en el paso a paso de los trámites tanto locales como algunos de orden nacional, que debemos analizar y que debemos ver cuál es la mejor forma en que se pueden simplificar y digitalizar.
que ese es parte de la agenda. Yo creo que un elemento importante de o una externalidad positiva de la pandemia ha sido que nos ha ayudado a repensarnos cómo podemos hacer las cosas de manera distinta y cómo tenemos que acelerar todos los procesos de digitalización. Entonces yo creo que es un momento pertinente para hablar de simplificación y agilización de los trámites. Un segundo elemento es la limitada adopción de nuevas tecnologías. Aquí fue una encuesta que hizo el sector, que lo hizo a las empresas más grandes, asumiendo, digamos, que las empresas más grandes son las que tienen unos mayores niveles de adopción, y veíamos que el 14% de las empresas están, por ejemplo, con automatización avanzada, que el 21% tiene, por ejemplo, construcción modular, y que el 50% tiene adopción de BIM de las grandes empresas tiene adopción de BIM. Ahí lo que vemos es que esto, pues hay un potencial enorme, y si ese es el panorama en las grandes, en las medianas y pequeñas, pues va a haber un potencial muchísimo más grande en el cual avanzar. El tercer elemento, un tema de productividad laboral, donde creemos que hay un potencial también grande, más o menos para unos procesos parecidos. Necesitamos 2 veces más personas que, por ejemplo, un país como Chile, que nos sirve en este caso de referencia, y el valor agregado por trabajador. Esto igual tiene una dimensión, digamos, tiene múltiples dimensiones y múltiples explicaciones, pero aquí digamos que es un hecho que queríamos resaltar, por lo cual van a haber unas medidas enfocadas en esa dirección. Y el último elemento es la poca digitalización de los procesos, donde 19% de las empresas utilizan cloud computing, que el 4% de las empresas utilizan data analytics y menos del 2% de las empresas utilizan big data. Yo creo que también esto se puede leer en negativo, pero nosotros preferimos leerlo en positivo, y es que es una oportunidad enorme para avanzar en esta agenda de productividad. Entonces, hay como de esos cuatro desafíos, hay por cada desafío una línea de política en la cual estamos avanzando. En la duración del proceso constructivo hay 2 usualmente, que es fábricas de productividad e InnovaCluster, y ahorita vamos a hacer un poquito más de zoom en cada una de esas estrategias. En la limitada opción de nuevas tecnologías, pues está la estrategia BIM. En la baja productividad laboral está todo lo que vamos a avanzar en el marco nacional de cualificaciones y sobre todo en la formación docente. Y en la poca digitalización de los procesos está la estrategia de digitalización y licenciamiento. Entonces, si quieren, vamos por la primera. Entonces, fábricas de productividad. Este fue un convenio que quedó firmado en diciembre del año pasado. Fue uno de los últimos convenios que firmó el ministerio con fábricas para hacer un proceso de acompañamiento a las empresas y consultorías para hacer una revisión de procesos. Nosotros esperamos tener 80 empresas beneficiadas durante este año, y hay 35 que se encuentran en ejecución. Esta es, yo creo, que una línea muy interesante que nace del Ministerio de Comercio, que a nosotros nos gustó bastante, y lo que hicimos fue, a través de un convenio con Colombia Productiva, hacer el proceso para poder hacer ese acompañamiento a todas las empresas. El segundo es InnovaCluster, ese es con Impulsa. Ahí lo que nosotros queremos es aportar 500 millones para financiar proyectos, digamos, que tengan como su principal eje el tema de la innovación. Este está prácticamente por salir. Queremos tener 45 empresas beneficiadas en el marco de más o menos de unos tres proyectos. En el segundo elemento, creo que está, ahora sí. El segundo elemento, que es en la estrategia de BIM, pues digamos, están las bases de la política. El COMPES 3975 sirvió para sacar adelante, digamos, la política de transformación digital y de inteligencia artificial. Nosotros nos podemos amparar en ese COMPES para desarrollar toda esa línea de política en el sector. Ahí nosotros, ¿qué es lo que, digamos, cuáles son las metas y digamos, los ejes más importantes que vemos acá? En el 2024, que el 100% de los proyectos públicos tenga adopción de BIM. Esto al final es un lenguaje que reduce los costos de transacción, y nosotros queremos que digamos, desde lo público, dando ejemplo, que desde lo público, teniendo ese proceso de adopción y desarrollando ese lenguaje, y cuando todos hablen el mismo lenguaje, pues poder tener esa reducción sustancial en los costos de transacción. También estamos trabajando, por ejemplo, con la EDU, con la empresa de desarrollo urbano en Medellín, donde ellos ya quieren en el 2021 que el 100% de los proyectos sean desarrollados con esta metodología. También tenemos
También tenemos nosotros pues nuestro track para cumplimiento desde lo público, y en el 2022 queremos que se haga la adopción de normas ISO a través del marco de ICONTEC para poder sacar adelante el tema. El tercer elemento es la baja productividad laboral. Ahí ha sido muy importante el trabajo que ha hecho Camacol, junto con el Ministerio del Trabajo, con Mineducación y con el SENA, con el Marco Nacional de Cualificaciones. Acá se espera que la publicación sea en septiembre del 2020. A eso nosotros queremos, digamos, sumarle ya la formación de educadores BIM con 1.000 millones de aporte para la formación de docentes y la certificación de mano de obra no calificada. Ahí nosotros vemos que podemos hacerlo a través del SENA con instructores y con más de 200 docentes hacer este proceso de formación. Entonces, ahí nos paramos sobre un tema que venía muy avanzado y quisimos inyectar recursos adicionales para sacar adelante el Marco Nacional de Cualificaciones. Y el último punto, que es la estrategia de licenciamiento, nosotros queremos, en este caso, pues sacar la resolución para curadores urbanos y autoridades competentes para la expedición de licencias a través de medios electrónicos. Eso es una apuesta muy interesante. De hecho, hay uno de los elementos que también queríamos trabajar en la ley de vivienda es justamente crear toda una infraestructura digital, tanto para temas de subsidios, que sería como todo el componente de demanda, como para todo el componente de oferta. Yo creo que no, esa era una línea que se venía trabajando, pero ahorita coge como más premura el hecho de adelantar esos temas. En este punto, pues queremos que en agosto de 2020 quede expedida la resolución, de tal manera que se pueda autorizar la expedición de licencias a través de medios electrónicos. Y el segundo elemento es la capacitación a reguladores. En ese pues está el programa de formación continua en metodología BIM para procesos de licenciamiento. Ese es un aporte más o menos de 500 millones que están entre Camacol y el Ministerio de Vivienda, donde queremos llegar a más de 75 curadurías urbanas. Y aquí está nuestro reto, y es empezar a ser uno de los sectores no solo más productivos, sino que tienen mayores variaciones en productividad año tras año. Acá creemos que no solamente con los estímulos de demanda que ya se vienen, que creemos que puede generar la contratación importante de mano de obra, que puede generar mucho valor agregado, sino con aumentos de productividad, el efecto en general puede ser mucho más grande. Es un efecto multiplicador que puede hacer que el impacto que vaya a tener esas inversiones pues rindan mucho más y sirvan para llegar a más población. Entonces, ahí nosotros esperamos un incremento en el nivel de implementación de la metodología BIM en las distintas fases del ciclo de vida de los proyectos, la implementación de buenas prácticas empresariales y una mayor eficiencia en la expedición de licencias de construcción a través de la digitalización del proceso. Eso yo creo que son como 3 logros tangibles que podemos esperar durante lo que va de este año, para poder tener como unos resultados muy concretos y poder facilitar todo el proceso, digamos, del ciclo constructivo, y poder mitigar esa extensión que se puede asociar al tema de la pandemia. Aquí hay como 4 invitaciones que queríamos compartirles: la vinculación de las curadurías al proceso de licenciamiento BIM. Eso estamos haciendo un trabajo casi que una por una. Primero, en un ejercicio de socialización, habían unos miedos iniciales sobre por qué BIM y por qué no otra metodología, o por qué no otro lenguaje, si está bien uno a hacerse un lenguaje. Esos miedos los hemos ido disipando, haciendo un proceso de comunicación casi que uno a uno, contando qué es lo que nosotros esperamos. El por qué tener un lenguaje común facilita muchísimo y reduce los costos de transacción. El segundo elemento es la participación de las empresas del sector en fábricas de productividad, un convenio que tenemos el año pasado, que queremos ver el impacto. Y aquí también quería hacer una mención, y es que esta es una línea de trabajo donde al principio debemos tener muchos instrumentos, porque luego viene un proceso de evaluación, de ver cuál es el impacto de la política e ir eligiendo los instrumentos que más impacto tienen y que vemos que más eficientes han sido. Entonces, esto es una política, digamos, que si bien se han logrado muchas cosas, donde es naciente respecto a otras líneas de política, y donde tenemos la oportunidad de explorar muchos caminos, ir haciendo los procesos de evaluación e ir profundizando aquellos que muestran mejores resultados. En este caso, queremos pues justamente una invitación a que las empresas participen en fábricas de productividad, que nosotros estamos de los resultados ser exitosos, estamos dispuestos a seguir impulsando esta línea, aportándole más recursos para poder sacar más convenios adelante y hacer ese proceso de acompañamiento a más empresas del sector.
El tercer elemento es la participación de los clústeres de construcción en InnovaCluster. Este va a ser pues a través de Impulsa. Ahí ya vemos unos proyectos iniciales que son muy interesantes para el sector, tanto en lo urbano como en lo rural. Ahí van a haber cosas interesantes por hacer. Y la cuarta invitación es la verificación de las cualificaciones del sector de la construcción. Esa es una última que va a ser posición. Vale la pena hacer todo el proceso digamos, de capacitación, de cualificación a todos los niveles de la cadena. Entonces, ahí yo creo que esa era la presentación, una presentación muy corta y muy específica de las líneas de trabajo que nosotros en este momento nos encontramos avanzando. Sharon. Muchas gracias, señor viceministro, por su intervención. A continuación, doy la palabra al doctor Diego Molano, consultor internacional de las TICs e innovación, quien nos presentará los avances de la transformación digital para la dinamización del sector de la construcción. Adelante, doctor Diego, y bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la doctora Sandra por la invitación, muchas gracias al viceministro Carlos Alberto por su presentación y sus palabras. Me alegra que haya trabajado el proyecto de fibra óptica de Colombia. Logramos llevar fibra óptica en 96% de los municipios del país y con esa red de microondas que él decía, pues diseñamos la forma de llegar al 100% de los municipios con redes de alta velocidad. No existe en América Latina un país, pues Uruguay sí, pero todavía no existe un país con esa infraestructura. ¿Y qué sería hoy de la pandemia si no tuviéramos esa infraestructura, ¿no? Sí, sería terrible porque pues, todavía tenemos muchos retos de infraestructura de telecomunicaciones, pero afortunadamente tenemos esa infraestructura. Pues muchas gracias por la invitación, y yo voy a compartir aquí mi pantalla, si se puede aquí, y no sé si ya están viendo aquí la presentación. Sí, señor. ¿Sí la ven? Perfecto. Entonces, yo voy a hablar un poco pues, de todos estos procesos de transformación y un poco lo que está pasando en el mundo. Uno de los sectores que más pesa en el PIB de Colombia y el de gran mayoría de los países. Y además esto sumado a la pandemia, a todo el reto que tenemos de pandemia. Estoy seguro que muchos o todos los constructores están sufriendo muchísimo por muchos golpes de la pandemia. Yo quería traer una historia importante que tiene que ver con esta foto. Esta foto es de comienzos del siglo pasado, y es la foto schools que surgieron por la tuberculosis. La solución o parte de la solución a la tuberculosis fue todo un cambio en el diseño de los sitios públicos, de las escuelas, de los hospitales, de las oficinas públicas, mucho más abiertas, mucho más diáfanas. Y resulta que estamos otra vez frente a una pandemia que va a cambiar radicalmente la industria de la construcción, no solo por las herramientas, y lo hemos visto hoy en la presentación de la doctora Sandra, del viceministro, y la incorporación de tecnología, sino también por lo que la gente quiere o cree que son soluciones. Y en el caso de la tuberculosis, pues la gente creía que la tuberculosis se multiplicaba o estaba en sitios húmedos y donde había polvo, y por eso todo se hizo al aire libre, hasta que alguien descubrió que venía de un virus y se generaban pues otro tipo de medidas. Por ejemplo, los edificios que en los primeros pisos dijeron tienen que ser abiertos para que no haya humedad, para evitar que la tuberculosis se cree ahí. Entonces, aquí viene un nuevo mundo también para la industria de la construcción, pero no solo para la industria de la construcción, para absolutamente todo. No hay un sector de la economía que no se esté transformando y que la pandemia no haya
hecho que esa transformación se acelere. Y yo justamente los invito a que vean mi Twitter, @DiegoMolano-Vega, porque esta historia de la tuberculosis, y sobre todo para los temas de derechos de autor de las fotos, las tomé de un artículo muy bueno que acabo de poner en mi Twitter, del Confidencial de España. Entonces, si quieren aprender más de cómo cambió la arquitectura por la tuberculosis y qué podemos aprender para hoy, les invito a que lean ese artículo, está bien interesante sobre este tema. Entonces, como les decía, todos los sectores están cambiando, las manufacturas, las fábricas, ¿no? Ayer tenía un debate con la gente de Washington Post sobre el tema de la pelea con China y con el presidente Trump. Y la verdad es que el presidente Trump está logrando lo que prometió, y es que las fábricas vuelvan a Estados Unidos, pero la verdad no por las políticas de él, es por el cambio tecnológico. ¿Y por qué? Porque las fábricas se están automatizando y ya no se necesita la mano de obra barata que hizo que las fábricas se fueran masivamente para China. Y ya uno ve cómo los carros de Tesla o de Ford se pueden producir con una cantidad mínima de empleados gracias a toda la robotización. No hay, repito, ninguna industria que no se esté transformando. Ahora que tenemos todos el tema de la peluqueada, que si vamos a la peluquería o no, pues ya ustedes están viendo cómo los peluqueros están siendo afectados, pero eso hay que sumarlo todavía más al tema de cómo las máquinas van a hacer que todo cambie, inclusive hasta la industria del sexo. El Economist le dedicó toda una portada a cómo hasta el sexo está cambiando. O sea, aquí no hay nadie la excepción. El comercio, estamos viendo cómo miles de almacenes están afectados. Esta es una foto de cuando nació mi hija mayor hace poco tiempo, y yo fui a comprar pues los coches y la ropa para ella, y decía, bueno, ¿yo qué compro aquí en el almacén? Y me di cuenta que no, que lo mejor era comprar online, y era mucho más barato. Y ese mundo online pues sí que crece, y miren las cifras de crecimiento en Colombia, y lo vieron ustedes con los datos de las ventas en los días sin IVA en Colombia, pero el crecimiento de las ventas online son impresionantes. Y miren el crecimiento de compañías que son de comercio electrónico como Shipper, como Rappi en Colombia, que crecen enormemente, como Mercado Libre, y esto no va a parar. ¿Y esto qué significa? Oiga, pues que las tiendas tradicionales pues están cerrando. Sears está cerrando 72 tiendas, y Amazon está considerando abrir 3.000 tiendas sin empleados, sin gente en las cajas. Entonces todo el mundo está cambiando, pero no solo el mundo que nosotros conocemos, sino también el mundo oscuro. O sea, a los que les interesa estos temas de el Internet oscuro, o el Internet o la red negra, que lo llaman algunos, de Darknet en inglés. Hay un libro de un amigo que se llama Jamie Bartlett, que es súper interesante, que muestra cómo se está moviendo el comercio tradicionalmente no legal. Tradicionalmente ilegal. Jamie Bartlett, el otro día almorcé con él y me decía, oye Diego, yo sé que a ustedes los colombianos les molesta mucho que hablemos de drogas y la cocaína y la cosa, y dice, pero acabo de hacer un estudio, me contaba, sobre el precio de la cocaína en Londres, de la cocaína que se consigue en los mercados tradicionales versus en el mundo online. Y él es un investigador de una universidad, y dice, y nuestra conclusión es que para la salud pública es mucho mejor que la gente lo compre online, porque por el mismo precio la calidad es muchísimo mejor, y los riesgos del consumidor son menores, los riesgos de ir a comprar, de que los roben en el camino, etcétera, etcétera. Y me mostró uno de los sitios en donde la gente en Londres compra online, y la verdad era como ir a Amazon, con comentarios, con sugerencias de recetas. Quedé impresionado de cómo también los negocios no legales también se están transformando. Es decir, aquí llegamos a un punto en el que no se transforma, desaparece. Esto es para absolutamente todo el mundo. ¿Los bancos van a desaparecer o no? Es decir, hay
Y los bancos que además están muy amarrados de este negocio de la construcción. Tenemos una relación muy fuerte, bancos y construcción, de toda la vida. Y entonces, ¿los bancos van a desaparecer o no? Empiezan ya en América Latina, hay miles de compañías de este nuevo mundo de las fintech, de compañías de tecnología que se le metieron al rancho a los bancos y que empiezan a captar dinero, a transmitir dinero, a hacer medios de pago y empiezan también a dar créditos en muchos sectores. Nosotros, por ejemplo, en Área Andina, yo soy presidente de Área Andina de una universidad, tenemos dentro de nuestro ecosistema de tecnología alrededor de la universidad ya fintechs que están financiándole la matrícula a los estudiantes de la universidad. Y vemos cómo bancos como Davivienda, por ejemplo, que dice, ¿sabe qué? Yo me voy a adelantar, yo no voy a esperar a que un día me despierte y veo aquí un fintech que me quitó el negocio, y el banco se transforma y crea toda una plataforma nueva que es DaviPlata, y ese DaviPlata es una sociedad con Rappi, todos los pagos de Rappi pues son con DaviPlata, y es increíble cómo se innova y cómo están esos bancos tradicionales transformándose de una forma muy rápida, al punto en el que uno dice, oiga, ¿y el efectivo va a seguir existiendo además o no? ¿El dinero como lo conocemos hoy en día va a seguir existiendo o no? El dinero que tenemos hoy en día, que es bastante ineficiente, es carísimo, es inseguro, a uno lo asaltan, si tiene dinero se lo llevan, y es no rastreable. Y para mí, por ejemplo, parte es reducir el efectivo, como lo ha hecho India, por ejemplo, que India... $1,000 para arriba totalmente, y gracias a eso aumentó el recaudo de impuestos en 25% en el primer año. ¿Por qué? Porque el dinero electrónico se vuelve más rastreable, y ayuda a combatir los cánceres de la sociedad. En el caso de Colombia ayuda a combatir pues, los dos cánceres más grandes, que son la corrupción y el narcotráfico. Entonces, pasarse al dinero electrónico pues es una medida que tiene mucho impacto, y tiene mucho impacto positivo, y lo estamos viendo en Colombia con las fintech en la mejora de la penetración de la bancarización. Más gente tiene acceso al sistema de bancarización formal. Pero aquí en el tema de dinero, veo una cosa con todo lo que explicaba Sandra de esa transformación. Yo lo que veo es que en poco tiempo esa transformación digital de la construcción va a tener también de la mano a esta transformación del sector bancario, y muy seguramente en poco tiempo, los créditos se le darán más fácilmente a una menor tasa a las compañías que se hayan transformado. ¿Y por qué? Porque los bancos van a utilizar algoritmos para evaluar los riesgos de todos los jugadores de la cadena de valor de la construcción, utilizando la información que van a estar en sistemas BIM. Es decir, si un diseñador o un constructor dice, necesito un crédito constructor para este proyecto y está en BIM, el banco se va a conectar a su sistema BIM. El banco va a saber perfectamente en dónde está, qué posibilidades de venta tiene, cuáles son los costos. Pero no solo eso, el banco además va a decir, o los bancos van a decir, oiga, ¿sabe qué? Yo le financio también al proveedor de estos constructores porque sé que ese proyecto va a ser exitoso. Y va a financiar capital de trabajo, va a financiar a los proveedores de toda esa cadena de valor. Entonces, ojo, porque el que no se suba a esto, le va a tocar en el futuro más difícil levantar recursos, porque, repito, los créditos van a ser mucho más fáciles al que esté montado en estos sistemas de información como los que explicaba Sandra. ¿Y qué está pasando hoy en día? El reto del empleo. El reto del empleo es gigante, gigante, gigante. Y ese es el gran reto que tenemos para que Colombia ahora se reactive económicamente. Y esta es una foto que tomé hace unos meses de dos noticias el mismo día en Madrid, en España. El 40% de las empresas europeas no encuentra trabajadores con el perfil adecuado, y el desempleo, la primera preocupación de los europeos. Es decir, hay un desfase entre los empleos y las personas para esos empleos. Es decir,
hay empleos, pero no hay gente porque no están capacitados, falta esa formación, ese elemento que Sandra insistió tanto en su presentación. ¿Cómo está Colombia en este mundo de transformación? Y voy a pasar aquí muy rápidamente. En esta nueva economía, pues Colombia, oiga, pues aquí esta es una gráfica que compara el ranking de países con el indicador en diferentes niveles. El primero es infraestructura. ¿Cómo estamos en materia de infraestructura digital versus el mundo? Pues Colombia en infraestructura digital no está mal. Está pues ahí en la mitad de los países del mundo, más o menos, está rankeada como de 57 más o menos. El país líder puede ser un Corea, puede ser países del norte de Europa. En América Latina, un Uruguay, un Chile están mucho mejor que Colombia. Colombia está mejor que América Latina, que promedio mejor que América Latina. Un 70% de los colombianos ya estamos conectados a Internet. Y aquí, y ustedes que están todos los días trabajando con la construcción, se dan cuenta, la gran cantidad, la mayoría de empleados de la industria de construcción, desde obviamente los ingenieros hasta los obreros, ya tienen un teléfono inteligente en sus manos, ya lo utilizan, ya utilizan WhatsApp, ya esa infraestructura les ha llegado. Es verdad que aún tenemos que trabajar en mejorar esa infraestructura, sobre todo la infraestructura fija en las ciudades, llevar fibra óptica a los hogares de estratos bajos, pero ya la mayoría de gente tiene un terminal en la mano, es decir, esa restricción que teníamos en algún momento ya todavía existe, pero es muy baja. Tenemos que ir trabajando en ella, pero hemos avanzado enormemente en este tema de infraestructuras. Pero esa brecha que existe con el mundo líder en esta transformación empieza a aumentar cuando tiene que ver con la apropiación tecnológica. Es decir, tengo la tecnología en las manos, pero ¿realmente la uso productivamente? Y ahí la respuesta es no. La tengo, pero no la uso. Y ahí lo vimos en las gráficas de Sandra, lo vimos en las gráficas, en los datos del viceministro, y es que efectivamente nos falta que las personas usen más la tecnología. Y la pandemia ha ayudado muchísimo a que la gente lo use más. Por ejemplo, antes de la pandemia, uno cogía ciudades como las 5 principales ciudades de Colombia, menos del 4% de la gente teletrabajaba. Y eso significaba también algunos vendedores que teletrabajaban, gente que hacía sistemas de call center desde su casa, menos del 4%. Pues gracias a la pandemia ese número saltó casi al 30% y probablemente la mayoría de los que estamos aquí hoy reunidos digitalmente estamos teletrabajando y somos de esos que antes no teletrabajamos y ahora teletrabajamos. Entonces le estamos dando un uso más apropiado a la tecnología. La pandemia ayudó también que en materia de educación pasara eso, es decir, antes tanto profesores como estudiantes y padres de familia no utilizaban la tecnología para educarse y la pandemia está haciendo que la gente se transforme y eso es muy positivo. Un elemento importantísimo, lo mencionó el viceministro, pero que es vital, y es el gobierno, los trámites, los procesos. ¿El gobierno está utilizando la tecnología o no? La verdad es que aquí hemos caído muchísimo en los últimos años en términos relativos. Hemos avanzado, pero el mundo ha avanzado más rápido que nosotros. Y en la construcción es vital. Este tema que nos ha puesto el viceministro, y me alegra muchísimo que el ministro Malagón esté comprometido con esto, pero esto no puede ser un esfuerzo únicamente del Ministerio de Vivienda. Tiene que ser un esfuerzo de todo el gobierno. ¿Cómo es posible que nos transformemos, que le invirtamos a la tecnología, a la transformación de la gente, a la formación, pero igual las oficinas de registro y los trámites que tienen que hacer los constructores todavía tocan presenciales y en papel? Es vital que todos los trámites de la industria de la construcción sean online para que esa productividad
de que hemos hablado hoy tanto, realmente se vuelve realidad. Es vital que el gobierno se transforme, es vital, repito, que todos esos trámites que no dependen del Ministerio de Vivienda, dependen muchos de otros entes del Estado, de las alcaldías, de las oficinas de planeación de los municipios, de las oficinas de catastro. Todo esto tiene que ser online, porque si hacemos la transformación del lado empresarial y el Estado sigue con papel y con la burocracia, pues es muy difícil, repito, hacer que esa productividad se haga realidad. El siguiente gráfico, este gráfico muestra es cómo innovamos utilizando la tecnología, y esa brecha entre los países líderes y Colombia aumenta muchísimo. Pero lo que más mal estamos es en esta línea roja, y es cómo las empresas están utilizando la tecnología para transformarse. Y aquí la verdad es que hay que felicitar a Camacol por su liderazgo y su empuje, haciendo que todo el gremio se monte en esa transformación, porque es vital. Y ahí todavía Colombia muchas empresas tienen que transformarse, pero no solo las empresas grandes. Por eso hay que hacer lo que está proponiendo Camacol, que todos los jugadores de la cadena se transformen, hasta las pymes, hasta la última pyme, que puede ser inclusive de una persona, de un plomero, de un carpintero, de un pintor. Todo el mundo tiene que transformarse, porque es aquí donde tenemos que preocuparnos, porque aquí es donde están los empleos. Si no lo hacemos, alguien que sí se transforme va a quitarnos el empleo. Y ojo, porque aquí hay un elemento muy importante, y es que este nuevo mundo no tiene fronteras. Y es verdad que todavía en la construcción, pues al final del día, muchos tendrán que ir a la obra y hacer cosas, pero también los diseñadores de los edificios, toda la gente que hoy en día está montándose en esto, pues puede estar en otro país, y las empresas de construcción pueden utilizar esa mano de obra que está en otro país. Pero así como es una amenaza, puede ser una oportunidad para que desde Colombia prestemos servicios BIM al resto del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la gente, tenemos la conectividad, y si tenemos la gente preparada, pues realmente lo logramos. Entonces, realmente tenemos muchos retos de la transformación de Colombia, pero el reto más grande que tenemos es el de la gente. De acuerdo con el último estudio que publicamos en el IMD, que es un instituto donde yo estudié y con el que estoy vinculado, pues Colombia y México están en la cola del talento para esta transformación digital. Tenemos que trabajarle fuertísimo a esa capacitación, a la formación, y aquí necesitamos 4 tipos de personas. El primero, pues necesitamos más gente que programe en BIM, y que sepa usar las herramientas, y técnicamente que las domine, y mucha gente a todo nivel. Pero también necesitamos que haya mujeres, y muchas mujeres haciendo esta transformación, y no es un tema de igualdad de género, es un tema de que las mujeres tienen más habilidades para hacer esta transformación digital, o unas habilidades que no tenemos los hombres, de comunicación, de transformación. Y lo tercero es que esto no es para ingenieros de sistemas, esto es para todos, o sea, todos los profesionales tienen que tener un poquitico de ingenieros de sistemas. Y el cuarto tipo de talento que necesitamos son líderes, y por eso yo le pido al viceministro o lo felicito por su plan y por su plan de apostarle con el SENA al talento, pero ojo que el talento que produce el SENA es solo un pedacito de eso. Hay que también promover que el resto de talento se desarrolle en el país, y que otros tengan la oportunidad de capacitar, que tengan más dinamismo en el sector privado para capacitar a la gente en este mundo de BIM. Como decía Sandra, pues Colombia está muy quedado en materia de productividad y las soluciones BIM, y yo hace unos días, y probablemente muchos de ustedes han visto, cómo los chinos construyeron un edificio de 57 pisos en 19 días. Dicen, oye, no, eso es realmente, pues la productividad de esto es impresionante. Y en toda esta experiencia, pues les sirvió a ellos a construir los hospitales que necesitaron para atacar el COVID en muy pocos días. Y lo vimos, y parte del éxito
de China en afrontar la pandemia, pues fue el haber tenido BIM montado en el país. Y realmente ahí vemos que estamos quedándonos atrás y que ojalá dentro de muy pronto podamos hacer lo que hacen los chinos, en 19 días construir un edificio de 57 pisos. Pero esta mañana hablaba con un constructor muy amigo de Camacol y miembro de la Junta de Camacol. Me decía, oye, pues que en los primeros retos que tenemos tiene que ver justamente con las ventas. Nuestro equipo de ventas pues estaba acostumbrado a charlarle al cliente y a mostrarle y a convencerlo de una forma que es muy diferente a lo que hoy se requiere en este nuevo mundo post pandemia. Las ventas tienen que adaptarse porque hoy las ventas son mucho más digitales. Primero, de forma digital de cómo se mercadea el producto, cómo se les llega a la gente con el proyecto, pero también cómo la gente entiende el producto. Y todo el tema de la virtualización es fundamental. Y una de las grandes ventajas de BIM es que incluye también, digamos, opciones para que hasta inclusive las ventas de las constructoras se transformen. Entonces, las empresas tienen que... me equivoqué. Entonces, aquí es fundamental que en esta transformación todos los jugadores estén transformados. Todos los jugadores se monten. Esto solo, unas piezas solas no funcionan. Tenemos que tener a todos en todos los procesos, en la planeación, en el diseño, en la construcción y después en la operación de los edificios. En esta tendencia pues se hablan yo cuando estudié en la universidad pues era solo de 2D y de 3D en las maquetas. Hoy pues obviamente el 3D virtual es una realidad, el 4D que es el modelado y el seguimiento de los tiempos, el tiempo como la cuarta dimensión, la quinta los costos, la sexta la de sostenibilidad o la ambiental y la séptima el mantenimiento. Esto BIM nos permite que estas 7 dimensiones las podamos administrar y que las podamos administrar de una manera eficiente con un impacto gigante, pero repito, todos tenemos que estar involucrados en esa transformación. Si uno solo... entonces, por ejemplo, no sé, si los constructores grandes se transforman, pero los vendedores de ventana no están transformados, pues entonces no tienen cómo darle, cómo alinearse con esa cadena de valor. Es fundamental. Y hoy en día, en tiempos de COVID, y muchos de ustedes lo saben, uno de los grandes dolores que tenemos es el tema de la obra y las medidas de bioseguridad en la obra. Pues si estuviera bien montado, uno podría efectivamente optimizar el número de personas en la obra. Pero al minuto uno podría decir de tal hora a tal hora solo necesito a tales personas y minimizar el impacto que pudiera tener un brote de COVID en alguna parte, en algún sitio de construcción. Entonces, realmente es muy importante que todos estén alineados y como decía Sandra, aquí lo importante también es, repito, la capacitación. Esa formación es vital, que nosotros lo dividimos en cuatro etapas. Lo primero, hay que capacitarse en la metodología. Luego, si nos vamos por fundamentos de modelado, luego la coordinación con otras disciplinas y la administración del modelo, y luego hay herramientas complementarias. Aquí puse el nombre de uno de los proveedores de software, que es el tema de Autodesk, que es el más popular, pero no es el único. Porque mucha gente dice, no, es que hay que amarrarse a Autodesk y eso es carísimo. Y la verdad es que pues, nuestros amigos de Autodesk que nos están viendo, que sé que nos están viendo, la verdad sí todavía es carísimo, tienen que bajar el precio, saben, las licencias son muy caras. Pero hay opciones, pero hay que entender que hay todo un proceso y es muy importante que en todas las capacitaciones, hoy con esta tendencia de las certificaciones, que esas capacitaciones terminen en una certificación, que la gente certifique que tiene el conocimiento y tiene las habilidades para ser un jugador en este ecosistema de BIM. Entonces, para concluir,
les quiero decir que, bueno, me faltaba una cosa y tenía que ver justamente con lo que ha hecho el viceministro, y es sobre lo que están haciendo los gobiernos. Si ustedes miren aquí en el mapa, esto es un mapa muy reciente de lo que están haciendo los gobiernos en materia de adaptación de BIM. Es impresionante, pero repito, aquí el tema no es del Ministerio de Vivienda, es un tema de todos, y un tema fundamental que me gustaría que hiciéramos en Colombia, viceministro, y es que la obra pública por ley ya viniera en BIM. O sea, que el impacto que esto tendría en transparencia, en efectividad, en reducción de costos sería maravilloso. Sería ideal tener una obra como el Metro de Bogotá en BIM. Y desafortunadamente, y se lo dijimos muchas veces al alcalde Peñalosa, que pusiera los pliegos de la licitación que exigiera BIM, no quedó exigido BIM, entiendo, pero sería espectacular de que todos los colombianos viéramos de una forma transparente una obra como esa desarrollada en BIM, porque en tiempo real podríamos ver en qué va la obra, cuánto dinero ha gastado, qué recursos se están ejecutando. Sería ideal, pero no solo para obras tan grandes como esas. Como decía el antiguo alcalde de Londres, decía, nosotros antes donde hacíamos 6 escuelas, con BIM ahora hacemos 9 escuelas. Entonces, ojalá que podamos hacer eso para toda la obra pública, porque eso tendría un impacto gigante en transparencia, en la lucha contra la corrupción, y tendría también un impacto súper positivo, obviamente en la eficiencia y en el hacer que toda la industria se mueva hacia esta transformación digital. Hoy, como les decía, ahora sí para terminar, BIM nos da, digamos, las herramientas. Ya no hay que crearlas, están creadas. Ahí es que transformarnos nosotros mismos, hay que transformar nuestros negocios, nuestras empresas, pero sobre todo, repito, hay que prepararnos, hay que capacitarnos, hay que transformarnos nosotros mismos. Tenemos que meternos fuertemente a esto, tenemos que tomar los cursos, y lanzarnos a hacer proyectos BIM, porque el impacto que esto tiene en productividad es fundamental. Y repito, esto no es una opción, es que el que no se transforme no va a existir. En pocos años no va a existir. El que no se meta en este cuento va a desaparecer, porque como el ejemplo que les ponía yo de la banca, es que ni siquiera va a tener recursos, porque los bancos le van a poner problemas para prestarle. Porque todo el mundo va a estar utilizando este tipo de herramientas que son mucho más transparentes y más eficientes. Entonces yo, para terminar, quiero felicitarlos, quiero felicitar a Camacol por esta iniciativa. Impresionante cómo van. Me alegra muchísimo este avance, y ojalá que sigamos en esta línea, y ojalá que tomemos este impulso que nos ha dado BIM, que nos ha dado la pandemia, para que nos sigamos transformando todo el país para hacer un sector de construcción mucho más productivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego, por su presentación. A continuación, realizaremos el lanzamiento de nuestro premio de Excelencia BIM, y para esto invito a la doctora Sandra y al señor viceministro Carlos Ruiz que nos cuenten un poco sobre este esfuerzo que desde Camacol y con el apoyo institucional del Ministerio de Vivienda hoy ponemos en marcha. Recuerden que en toda la información de nuestro premio Excelencia BIM también estará publicada en nuestra página web de Camacol Nacional, www.camacol.co. Adelante, doctora Sandra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por esa maravillosa presentación, y viceministro también, como lo decía yo al principio o en mi presentación, el trabajo con el Gobierno Nacional lo estamos haciendo y lo tenemos que seguir haciendo para que esto sea una realidad. Yo tengo algunos comentarios que me encantaría hacer, pero no me quiero desviar de lo que es nuestro premio. Entonces, lo primero es invitarlos a todos. Este es un premio que lo que busca es reconocer a las empresas que están en este esfuerzo. Es un premio que estamos lanzando hoy desde Camacol con el apoyo del Ministerio de Vivienda, y básicamente avancemos. Y básicamente está enfocado a todos los actores. ¿Por qué? Porque queremos que desde ya todos se vinculen.
porque creemos que es importante que estén las empresas constructoras. Estamos ahorita con sede en Colombia, por eso son los pormenores del premio. Muy importante que estén las empresas constructoras, las empresas de diseño, arquitectura o ingeniería, también que participen, los fabricantes o proveedores de insumos del sector constructor también que participen, y las universidades o centros de educación superior o técnicas colombianas. Ahí vamos a lanzar el premio y seguramente en versiones futuras vamos a tener la posibilidad de invitar también al sector público, donde está el BIM incorporado en todos los procesos, trámites y todos los procesos de trámites que tenemos que presentar para desarrollar construcción formal en el país. Como les dije, ya tenemos diseño, construcción, proveedores y academia, entonces los quiero invitar a participar en este premio. Y antes de darle la palabra al vice para que continúe con la segunda parte de presentación del premio, quiero agradecerle enormemente a Diego, porque nos pone, es muy importante cuando uno tiene de alguna manera la posibilidad de que personas que están mirando qué pasa en el mundo, nosotros hacemos todas las investigaciones, pero es muy importante cuando de alguna manera validan y refuerzan la necesidad de ponernos al día en el tema de digitalización. Es una manera de avanzar, de ser productivos, de ser competitivos, de competir también con el mundo. Me pareció maravilloso cuando decía, ¿qué tal que formemos tanta gente en BIM que nos volvamos exportadores de servicios BIM? Eso sería maravilloso. Estamos avanzando también en buscar que en política pública, por ejemplo, en los temas de infraestructura o de infraestructura urbana, lleguemos a darle prioridad en las licitaciones y en las convocatorias a lo que venga en BIM. Hacia allá vamos. Claramente, como lo decía yo, esto debe ser progresivo y gradual, cuando estemos listos, pero hacia allá también tenemos que ir. Y parte de los actores de la cadena, por ejemplo, el sector financiero es, digamos que en estos temas de digitalización, pues van muy avanzados porque además hace parte de la seguridad que tienen que garantizar a sus clientes en todos los temas digitales, en todos los temas virtuales. Pero ahí ya tenemos como un actor de la cadena, seguramente, como decía Diego, va a empezar a valorar distinto, a mirar distinto estos proyectos. También esto tiene que ser progresivo, estos proyectos que estén en BIM, porque, como les digo, es una manera de mostrar el proyecto distinto y de gestionar los riesgos. Entonces, eso es muy valioso. Cuando veíamos las 4 frentes de trabajo de nuestra ecuación de la productividad, veríamos la nueva manera de hacer negocios. Piensen ustedes, uno de estos cajones es el fortalecimiento corporativo de las empresas. Y entrar a BIM requiere, desde el nivel gerencial, el compromiso. Es del mandato gerencial. Y eso es parte de fortalecernos corporativamente. Y lo propio pasa con la nueva manera de hacer negocios. Todos los fondos de capital privado, los fondos inmobiliarios seguramente van a empezar a mirar distintos los proyectos y a financiar proyectos, estos proyectos que se puedan mostrar de una manera integral y que puedan mostrar el BIM como una manera también de gestionarse. Entonces, yo aquí termino, voy a darle la palabra al vice. Te agradezco, vice, enormemente siempre el apoyo y la participación en nuestros eventos y sobre todo la participación en estas iniciativas que son fundamentales para el sector. Y a Diego Molano, muchas gracias. Como lo dije cuando arranqué, gracias. Diego nos movió mucho al principio, decía, miren, no dejen esto es importante. Y acá estamos viendo que realmente no nos equivocamos en seguir esta ruta. Muchas gracias. Y vice, bienvenido para acabar de presentar el premio Excelencia BIM Colombia que tanto nos están apoyando ustedes desde el Ministerio. Perfecto. Entonces, ahí tenemos pues los distintos segmentos de diseño, construcción, proveedores. Queremos ver pues distintas categorías que va a ser una de vivienda que va a haber para vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social, vivienda no bis, tanto urbano como rural, también para otra categoría que es para usos no residenciales. Ahí nosotros queremos tener dentro de estas, uy, casi me caigo, ya, dentro de esas categorías queremos evaluar, digamos, elementos de los contenidos BIM, de investigación en temas de BIM, y quisiera hablarles un poco de cronograma, que es el último slide.
hoy con este evento quedan abiertas las convocatorias 22 de julio, que estamos hoy, hasta más o menos ahí sí pueden pasar al siguiente slide, creo que tomar 22 de slide, hasta el 1 de septiembre, donde es el cierre y donde recibimos toda la documentación de las convocatorias. Ahí va a ser el tercer paso. Nosotros también tenemos en el cuarto paso que la nominación y presentación de los finalistas, que eso está para el 1 de octubre, y el 22 de octubre va a ser el gran evento donde tenemos la premiación de los que reciben los ganadores de este premio, y pues hay la invitación a todos es a participar y a mostrar cómo podemos desarrollar esta agenda de trabajo que va a ser muy interesante. Muy importante, Vice, gracias. Muy importante, en la página de Camacol está las condiciones, pues que es cuando estamos hablando de documentos, bueno, no documentos, sino que deben, cuáles son las condiciones para participar, qué deben enviar, cuáles son los archivos, en fin, ahí está toda la información para que desde hoy se empiecen a preparar. Y una cosa también que me encanta del premio que estamos lanzando y que coincide con algo que dijo Diego, y esto es para todas las empresas, esto es para empresas grandes, para pymes, también para contratistas que se ven ahí representados en estas pymes. Es muy importante que se animen, porque queremos dar el espacio para mostrar que aunque esto tiene un proceso, ya hay quienes pueden mostrar resultados de este esfuerzo que han hecho en los últimos años. Pues muy bienvenidos a nuestro premio. Muchas gracias, doctora Sandra y señor viceministro. Los invitamos entonces a participar a partir de hoy en el Premio Excelencia BIM. Queremos reconocer el aporte de su empresa a la productividad y competitividad del país con la metodología BIM. Gracias a nuestros conferencistas y a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que toda la información relacionada con este evento estará publicada en nuestra página web. Agradecemos a todos la asistencia. Que tengan un excelente día. Chao, gracias.